Muy bien, en este video por fin vamos a introducir el concepto de integrabilidad, vamos a ver qué es y algunos ejemplos gráficos para ver pues cómo está esto, ¿no? Así que hemos hablado durante todo este tiempo acerca de aproximaciones, ¿no? Pero pues no queremos saber aproximaciones, queremos saber el valor real bajo una función, ¿ok? Entonces, ¿cuál será ese valor exacto o cómo podemos calcularlo, ¿no? ¿Cuál sería la técnica? Pues bueno, a pesar de que este trabajo que hemos hecho han sido a través de aproximaciones, en realidad pues ese es el acercamiento correcto al concepto de la integral, ¿ok? Entonces, tenemos, hemos hablado, por ejemplo, esta es una aproximación inicial, ¿no? Con un rectángulo inferior y con un rectángulo superior, esta es una función, ¿no? Y pues ya hemos discutido que esta aproximación pues es una aproximación, ¿no? No es muy buena, pero es una aproximación. Y pues es tomando en cuenta la partición P igual a A, B, ¿ok? Esa es nuestra partición en este caso. Y también del lado derecho pues tenemos la misma partición, solo que con un rectángulo superior, ¿no? Bueno, este acercamiento, o sea, ¿qué podríamos hacer aquí para mejorar nuestra aproximación? Bueno, ya hemos visto que una forma es tomar particiones, en unas palabras podríamos decir más grandes, pero lo que vimos en realidad es que particiones tal que esta partición sea subconjunto de la que sigue, ¿no? Por así decirlo, podemos crear sucesiones, ¿no? También como vimos en la vez pasada. Entonces, si tomamos esta otra partición, vamos a llamarla partición 2, y la primera es partición 1, pues se ve que la partición 1 es subconjunto de la partición 2, ¿no? Y bueno, en realidad la partición 1 es subconjunto de cualquier partición del intervalo a, b, ¿ok? Y bueno, la partición 2, o sea, las sumas, tanto inferiores como superiores usando esta partición 2, pues se ve que parece ser que es una mejor aproximación, ¿no? Porque pues esta aproximación de acá arriba pues es muy mala. Todavía nos queda un cacho que no estamos calculando de área, ¿no? Y bueno, acá abajo pues mejora un poquito la situación tanto para la suma superior como para la suma inferior, ¿de acuerdo? Ahí ya va mejorando. Y bueno, ¿qué pasa si tomamos más rectángulos? Pues aquí ya se ve una aproximación bastante buena que incluso podría ser usada, ¿no? Dependiendo de pues qué se quiera hacer con la aproximación. Pero bueno, si seguimos aumentando el número de elementos de las particiones, resulta que obtenemos pues aproximaciones cada vez más interesantes, ¿ok? Como estas. Y si seguimos de esta manera, llega un punto donde pues bueno, esta aproximación ya es bastante buena, ¿no? Ya podríamos decir que eso sí se asemeja al área, a nuestra área que queremos calcular, ¿no? ¿Cómo le llamaremos al área? El área, debajo de esta función, por fin podremos dibujar este símbolo, esta sigma. La llamaremos así por lo mientras. La integral de a b de la función, ¿ok? Y con este símbolo nos referiremos al valor exacto del área bajo esta función, ¿ok? Al valor exacto. ¿Y cuál va a ser ese valor? Bueno, intuitivamente, o sea, ¿qué más podemos decir? Estamos hablando, por así decirlo, de sucesiones, de, de particiones, ¿no? Pero el verdadero concepto que necesitaríamos es, por así decirlo, un supremo, ¿no? Tanto un supremo como un ínfimo. ¿Por qué un supremo? Tenemos muchas particiones, hay muchas formas de escoger particiones, pero queremos escoger el supremo de todas las sumas, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque todas las sumas inferiores, ¿ok? Todas las sumas inferiores son sumas, es más, aquí lo voy a poner abajo, todas las sumas son inferiores de f, p, con una partición p, son menores al valor exacto del integral, ¿ok? Todas estas. Y si seguimos haciendo las particiones cada vez con más elementos, aún así van a seguir siendo menores al valor exacto del área, ¿no? Esto ya es claro. Y bueno, las sumas superiores, ¿aquí qué será? Pues aquí lo que será es que esto es mayor, bueno, aquí es menor igual, ¿no? Y aquí es mayor o igual al área
de la curva, ¿no? De la función, pues. Entonces, pues, ¿qué pasa? A lo que me refiero con esto de que ínfimos y supremos es que, bueno, podemos considerar un cierto conjunto. Bueno, aquí hice un dibujito, por ahora no le hagamos caso a este dibujito. Podemos considerar el conjunto de todas las sumas inferiores de f, p. ¿Ok? Y bueno, ¿qué pasa con este conjunto? Lo que pasa con este conjunto es que todos sus elementos con ejes van a ser tales que se cumpla esto de acá arriba. ¿Ok? Pero es, por así decirlo, un conjunto que no... O sea, tiene, por así decirlo, como una cota. Un momento donde podemos ver un supremo, ¿no? Así que bueno, este conjunto, hablando de supremos, este conjunto es un conjunto no vacío. ¿Por qué? Pues eso, yo creo que es, para demostrarlo, nada más tenemos que mostrar un elemento que pertenezca a ese conjunto. Si f es una función acotada y tenemos una partición, la cual podemos llamarle a, b, pues entonces tenemos una suma superior. A ella tenemos un elemento de esta partición, de este conjunto, pues. O sea que este conjunto es no vacío, ¿ok? Es no vacío. ¿Y qué más? Pues está acotado, nuevamente. ¿Por qué? Pues por este numerito. Este numerito es mayor o igual a cualquier suma superior, ¿no? Para toda p de a, b. Entonces, ¿qué pasa? Pues existe, de eso sabemos que existe un supremo de este conjunto, ¿ok? Y pues resulta que ese supremo, ese número que es más grande que cualquier suma inferior, pero es el más pequeño entre todos los números que son cotas superiores, pues va a ser exactamente el valor de la integral, ¿no? Exactamente el valor de la integral, o del área más bien, del área bajo esta función, ¿no? Y lo mismo va a pasar para las sumas superiores. Para las sumas superiores lo que pasa es lo siguiente. En vez de tener, bueno, si tenemos igual un conjunto, al cual en este caso vamos a llamar las sumas superiores de f con p, y bueno, aquí me faltó ponerle tal que p es partición. ¿Partición de qué? De a, b. Bueno, este conjunto igualmente es no vacío si consideramos la partición a, b. Y con esta partición y con el ínfimo de la imagen directa, que sería la altura, pues tenemos un elemento en este conjunto. ¿Ok? Entonces, bueno, igualmente esto es no vacío. Y después, por esta igualdad que acabamos de escribir acá, pues entonces tenemos que está acotada superiormente, ¿no? Por lo tanto, existe el supremo. Y como existe el ínfimo, un segundo, sí. Como existe el ínfimo, entonces, pues ¿cuál será el ínfimo? ¿Cuál es el número más pequeño posible, pero que es más grande que todos los números que son cotas inferiores? Pues resulta que es exactamente el valor de la integral. Es el número más pequeño posible, ¿ok? Si fuera otro, en caso de que fuera un número más pequeño, pues no sería posible en realidad. Eso es una propiedad del ínfimo, ¿ok? Y bueno, ahora, ¿cómo definiremos lo que es la integrabilidad? Pues básicamente la integrabilidad se da cuando el ínfimo es igual al supremo, ¿ok? Ahora explicaré más a detalle esto, pero antes quiero ver un ejemplo donde esto no es cierto, ¿ok? Aquí tenemos una función en este dibujito. Este dibujito es, bueno, es la función f de x igual a 1 cuando x es racional, ¿ok? Y es 0.5 cuando x es irracional, ¿ok?
Entonces, pues, tenemos así como que muchos puntitos así juntitos. Unos por acá, otros por acá. Y para cada intervalo que le demos, resulta que va a haber puntos por las propiedades de los números racionales y de los irracionales, pues son conjuntos densos, ¿ok? Entonces va a haber, dentro de este intervalo va a haber puntos aquí en 0.5 y puntos acá arriba en 1, ¿ok? Por lo cual, los rectángulos, va a haber rectángulos aquí inferiores y superiores todo el momento, ¿no? ¿Y qué va a pasar con eso? Lo que va a pasar es que realmente en estos casos, el ínfimo, no, perdón, el supremo de las sumas inferiores será esto. Esta área que estoy colocando justo aquí. Ese es el ínfimo, ¿ok? Es el número más grande, es un número que es más grande que cualquier suma inferior y al mismo tiempo es el número más pequeño posible, ¿ok? ¿Y qué va a pasar con las sumas superiores? Pues las sumas superiores lo que pasa es que el ínfimo para las sumas superiores va a ser, ¿ok? Todo esto. O sea, es el mismo cachito de acá abajo, pero más aparte se le va a sumar otra cosa. Se le va a sumar este pedacito. Entonces aquí, en este ejemplo, se ve claro, es un ejemplo claro donde el supremo de todas las sumas inferiores de f con la partición p, pues es distinto del ínfimo, ¿ok? Del ínfimo de todas las sumas superiores de f con la partición p, ¿ok? Donde p pues es una partición cualquiera, ¿ok? No importa cuál sea o sea, cómo se tomen las particiones, el caso es que el ínfimo, pues, y el supremo siempre van a ser constantes, ¿ok? O sea, son números tal cual, ¿ok? Y bueno, esto sería básicamente la motivación para la definición de la integrabilidad, ¿ok? Y vamos a pasar a dar una definición tal cual, a partir de ahora. Tenemos una definición para integrabilidad. Dice así: sea f una función acotada en el intervalo a, b, cerrado, por supuesto. Si se cumple algo, entonces la función va a ser integrable. ¿Qué es lo que se debe de cumplir? Lo que se debe de cumplir es que el supremo de las sumas inferiores de f con la partición p, tal que p pues es partición de a, b, esto va a ser igual al ínfimo de las sumas superiores de f con la partición p, tal que p, pues nuevamente, es partición de a, b. ¿Ok? Esta es nuestra definición formal de integrabilidad. Posteriormente veremos teoremas. Esto es lo que quiere decir básicamente es que una función es integrable. ¿Ok? Entonces, f es integrable. ¿Ok? O en otras palabras, existe este número, la integral de a, b de f. ¿Ok? Entonces, bueno, seguiremos trabajando con esta definición. Seguiremos viendo ejemplos de cómo funcionan estos ínfimos y estos supremos. Y por ahora será todo.